Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar esta semana con mucho entusiasmo como siempre y con esas ganas de querer aprender. El tema de esta semana está basado en la literatura, un tema que te encanta. Y esta vez vamos a comenzar con una obra muy interesante y muy bonita por la cantidad de consejos, mensajes y situaciones que te van a hacer reflexionar. Me refiero a la Odisea. ¿Sí? Recuerda que la Odisea es una obra épica de especie epopeya que la autoría es atribuida a Homero, poeta griego. Antes de pasar a narrar ciertos puntos importantes e información básica, es importante que te haga recordar que toda la información que tratemos es para poder desarrollar diferentes competencias. La competencia de comprensión de textos orales, pero además también escritos, y la producción, cuando plasmas a modo de escritura lo que has procesado previamente. Entonces, es importante, aparte de ver este video, esta grabación, que leas la ficha de lectura que se ha adjuntado al aula virtual del CIAWeb. Ya sabes, antes de reunirnos entonces el día lunes, por favor, es conveniente que hayas leído la ficha de lectura que no es necesario imprimir, solamente lee. Muy bien, continuamos entonces. Chicos, recuerda, Homero era un poeta griego, sí, y tenía una peculiaridad, que era ciego. Este señor andaba cantando por las plazas y contando diferentes situaciones que se vivían en aquellas épocas. Estamos hablando aproximadamente del siglo 8 antes de Cristo. Y en esta oportunidad va a hablar de un hombre que tú ya conoces, un héroe griego que se ha convertido en ícono de astucia, en ícono de perseverancia. Y me refiero a Ulises, también conocido como Odiseo. ¿Te acuerdas de él? Claro que sí. Bien. ¿Te acuerdas? Y vamos a tomarlo como un antecedente importante para esta obra de la guerra de Troya. ¿Y te acuerdas cómo los griegos ganaron esa guerra? Ujú, claro, gracias a la idea que tuvo Ulises al poder crear esta estrategia, la construcción del caballito de Troya. Ya desde ahí te das cuenta cuál es su característica principal. Pero es en esta obra, La Odisea, que te vas a dar cuenta que esa astucia va más allá de todo límite. Obviamente, siempre iluminado y asesorado por una diosa. ¿Qué diosa? Vamos a verlo más adelante. Antes entonces de hablar de ciertas aventuras que pasa Ulises a través de estos viajes para regresar a casa, después de la guerra de Troya, es importante que sepas que esta obra está compuesta por 24 cantos. Pero además todos estos cantos han sido divididos en tres partes. La primera parte de la Odisea es llamada la telemaquia, ¿sí? Y como puedes ver en esta lámina que tengo, vamos a comprender en esta parte los cantos que van del 1 al cuarto. ¿Qué se escribe acá? ¿O qué se describe acá? Bueno, se describe la situación que estaba viviendo Ítaca, que es el lugar donde vive Ulises y él es el rey del lugar ante su ausencia. Habían pasado, recuerda, 10 años en la guerra de Troya, ¿sí? Y obviamente un reino sin rey se estaba convirtiendo en un grave problema porque los pobladores y ciertas personas malintencionadas querían hacer de las suyas. Entonces es ahí Telémaco que va a tomar decisiones importantes y decide buscar a su padre. Bien. La segunda parte de esta obra épica es conocida como el regreso de Odiseo
Y esta parte va a comprender desde el canto 5 hasta el canto 8. Es acá en donde Odiseo va a narrar todas sus aventuras. Él mismo narra todas las aventuras que él va. ¿Y dónde las narra? En una corte que va a ser recibido por el rey Alcino, quien también lo va a ayudar. Y por último, la tercera parte es la venganza de Odiseo. Pues acá Odiseo ya ha regresado a Ítaca y va a vengarse de aquellas personas que se estuvieron portando muy mal y que estuvieron tratando de hacer daño a su reino y además a obligar a su esposa a hacer lo que ella no quería. ¿Sí? Entonces recuerda, ¿sí? Recuerda 3 partes, 24 cantos, género, épico, especie, epopeya. Autoría, Homero. Literatura griega. Muy bien, chicos. Entonces, la Odisea también es conocida como el canto de la paz, a diferencia de la Ilíada. Pues acá ya estábamos viviendo una situación en donde ya no había guerra, ya no había sangre, ya no habían armas. Sin embargo, fue una situación muy difícil, porque si bien es cierto, ya Odiseo estaba 10 años fuera de casa, pues demoró 10 años más en regresar a casa. Quiere decir que permaneció lejos de Ítaca durante 20 años. Y además se sabe de que antes de que Odiseo vaya a la guerra de Troya, él no quería ir. Él no quería abandonar a su esposa Penélope ni a Telémaco. Pues cuentan los mitos que incluso cuando es llamado, él fingió estar loco y comenzó a arar la playa con 2 animales y sembraba sal. Y los dioses, como siempre estaban allí de por medio, ¿no? Siempre estaban vigilando los mortales, sobre todo mortales extraordinarios como este héroe Odiseo, se dieron cuenta de su engaño colocando a su hijo pequeño delante. Y él obviamente al detenerse reacciona y se dan cuenta que sencillamente era una idea para poder negarse ante esta petición. Sin embargo, a pesar de lo difícil y duro que fue para él dejar a su hijo muy pequeñito y a su amada esposa, él fue y luchó, pero jamás imaginó lo que le pasaría. Es así como Ulises va a ser el hombre ingenioso que les da el triunfo a los griegos. Y eso tú lo sabes por las obras vistas anteriormente. Incluso el último mito, que es el mito del caballo de Troya. Bien, ¿qué pasa con Ulises y sus compañeros, no? Ellos ya estaban felices, regresarían a Ítaca, pero en su camino, en un camino difícil y duro por el mar, en una de esas paradas, lamentablemente, pues van a tomar malas decisiones. A veces por desesperación, a veces por desobediencia, otras veces por curiosidad. Entonces, una de las aventuras muy interesantes es cuando llegan a la isla de Polifemo. ¿Y quién es Polifemo? Era un cíclope enorme, un gigante de un solo ojo, hijo de Poseidón. ¿Quién es Poseidón? El rey del mar. ¿Y qué pasa? Ellos, como estaban muy hambrientos, van a llegar a una cueva en donde ven muchos alimentos. Entonces deciden dar rienda suelta a esta ganas de querer comer y beber sin importar quién era el dueño. Y pensando que era un granjero,
Vaya sorpresa cuando se dan cuenta que era un cíclope. Y estos cíclopes eran pero feroces, eran bárbaros, comían humanos. Entonces el cíclope, al ver que estas personas desconocidas y extrañas habían entrado a su casa sin pedir permiso y encima se estaban comiendo todo, se venga. No, sencillamente se enfurece. En parte tenía cierta razón. El tema es, ¿no?, de que jamás imaginaban lo que iba a hacer. Y lo primero que hizo fue tragarse a algunos hombres. Y los demás estaban desesperados. Y Odiseo, siempre guardando la calma, dijo, tranquilos, tranquilos, vamos a solucionarlo. Y trató de hablarle a Polifemo y lo convence de alguna manera y él para y deja de comerse a estas personas. Entonces Polifemo le hace una pregunta, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Pero ya el astuto de Odiseo tenía la respuesta y tenía la idea inmediatamente. Y le dice, yo me llamo Nadie. Nadie. Sí, me gustaría invitarte esta rica bebida que hemos traído para ti. Y Polifemo, por curiosidad también, le recibe la bebida sin saber que era vino y que este vino lo había embriagado. Al estar con los efectos del vino, Polifemo cae dormido y es ahí donde el astuto de Ulises va a clavarle en el ojo una punta filuda de madera y prácticamente lo va a dejar ciego. Pero los gritos de Polifemo eran tan fuertes, pero tan fuertes, que comenzó a llamar a sus hermanos, los otros cíclopes. ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Me están matando! ¡Auxilio, ayúdenme! Pero los hombres corrieron a toda velocidad y se pudieron escapar. Sin embargo, muy cerca estaban los hermanos y le preguntaron, ¿qué pasa, Polifemo? ¿Qué pasa? ¿Quién te ha hecho eso? Y Polifemo respondió con la verdad. ¿Quién te ha hecho eso, hermano? Dinos para atraparlo y vengarnos de él. Nadie. ¿Qué? ¿Quién te ha hecho eso? Nadie. Entonces los hermanos se miraron entre ellos y pensaron que Polifemo estaba... Claro, pues, ¿no? Si te están preguntando quién te hizo eso y tú dices nadie, entonces definitivamente debes estar orate. Bien, pero vemos entonces acá la astucia de Ulises, ¿sí? Para poder tener el tiempo y poder escapar con sus compañeros. Bien, chicos, vamos a ver si también tiene la misma astucia tú para poder enfrentar algún problema. No solamente la curiosidad, ¿no?, la desesperación, traicionó, ¿no? Los traicionó a estos hombres que querían regresar, obviamente, a Ítaca, sino también la ambición y la desconfianza. Porque, por ejemplo, el dios Egolio, el dios del viento, le había dado a Ulises unos vientos en un cofrecito que lo ayudarían a regresar más rápido a Ítaca. Pero como los hombres de Odiseo pensaban que había oro, que había algo allí escondido, importante, lo abrieron y al final, ¿qué hizo? Que los vientos formen una gran tormenta y al final los alejó más de su destino cuando ya prácticamente estaban a punto de llegar. No solamente pasaron esas aventuras con Polifemo, ¿no? Y con el tema de los vientos entregados por Eolo, sino que además también estos hombres de Ulises fueron convertidos en cerdos por una maga llamada Circe. Afortunadamente, ella logra ser convencida para que estos hombres vuelvan nuevamente a ser humanos. Pues los encantos de Ulises fueron muy poderosos y conquista a Circe. Pero no solamente vamos a tener a Circe como una maga que se va a dejar llevar por los encantos de Ulises, pues más adelante veremos otra más. Pero hablando de mujeres hermosas, acá hay otra aventura, la aventura de las sirenas.
¿Quiénes eran las sirenas? Las sirenas eran ninfas del mar. Eran muy hermosas, pero lo más hermoso de ellas eran sus melodías, sus voces, sus cantos. Y ya estaban advertidos que estas sirenas encantaban y hechizaban a los hombres con estas melodías y los hombres al final empezaban a tener como alucinaciones y se entregaban a las sirenas y al final estas salían matándolos. Pero, ¿qué pasa con Ulises? Ulises nuevamente pensó en una estrategia y dijo, no pueden oír las sirenas, tapándose los oídos todos ellos con cera. Pero como él quería saber qué era lo que se sentía cuando se escuchaba el canto de estas sirenas, él no se tapó los oídos, pero tuvo una idea genial. ¿No sería, no sería encantado por las sirenas y podría escuchar sus cantos? Así que le pidió a uno de sus tripulantes que lo amarrara al barco, bien sujeto con unas sogas, y así él, al escuchar los cantos, no sería convencido por estas sirenas, pero además tuvo la dicha y escuchó estos cantos. Buena estrategia, ¿no? Muy buena estrategia. Además, tenemos esta aventura que fue pero terrible, terrible. Dios mío, qué tal miedo, qué tal desesperación. Estaban pasando por un lugar del mar tormentoso, muy agitado. Pero en este lugar habían unos monstruos espantosos. Me refiero a Carit Villesila. Dios santo. Prácticamente allí toda la tripulación desaparece. Pero nuevamente Odiseo logra salvarse. Esta vez gracias a Atenea. Pero Atenea no actuaba sola porque Atenea constantemente estaba pidiéndole a su padre Zeus que por favor ayudara a Ulises. Bien, ¿y de quién te hablaba Surreco? Te hablaba de Calixo. Calixo también era una ninfa. Y esta ninfa se enamora perdidamente de Odiseo y de alguna manera también Odiseo de ella. Es más, Odiseo vive muchos años con ella, aproximadamente 7 años, y prácticamente ya se había olvidado con sus encantos y tanto amor que ella le dio, se había olvidado de que tenía un objetivo, que era regresar a Ítaca y encontrarse con su amada esposa y ver a su hijo que ya era un adolescente, ya estaba terminando la adolescencia, es que estaba hechizado, ¿no? Entonces es allí en donde Hermes, hijo también de Zeus, va a decirle a Calixo que tiene que dejar en libertad inmediatamente a Odiseo porque él tiene una tarea que cumplir. Es allí como Calixo y Ulises se despiden, construyen un barco y él continúa su viaje a Ítaca. Muy bien, pero en Ítaca, ¿qué pasaba? Ya la desesperación cada vez se volvía peor. Y Penélope, a pesar que había inventado muchos pretextos, ya no podía más. Pues uno de los pretextos muy recordados de Penélope fue de que ella tomaría la decisión de casarse con uno de los pretendientes que se habían apoderado prácticamente del reino de Ulises, cuando terminara de tejer un traje que era un mortorio para Ulises. Pero ella, con tal de hacer de que el tiempo pasara y pasara y pasara, ¿qué hacía? Tejía en el día y destejía en la noche. Pero no falta una persona que siempre está metiéndose en cosas que no le importan. Me refiero a aquellas personas entrometidas y chismosas, pues lamentablemente una de sus empleadas les fue con el cuento a los pretendientes y se vio descubierta. No le quedó otra que dar entonces el último pretexto o la última condición.
Y esa condición era de que ellos debían pasar una flecha mediante unos anillos muy pequeños. Y es un reto que era muy difícil y además el único que lo podía hacer era Ulises. Es más, ese arco era de Ulises. Pero si uno de ellos lo hacía, el ganador se casaría con Penélope. Sin embargo, ya Ulises estaba cerca de Ítaca, gracias a la diosa de la sabiduría Atenea, quien antes le dijo: Ulises, ni que te ocurra llegar como tú. Tienes que ir disfrazado. Nadie te debe reconocer porque tú tienes que sorprender a esos pretendientes que han hecho tanto daño a tu pueblo, a tu esposa, y encima planean matar a Telémaco, quien ha salido de Ítaca en busca de tu persona. Entonces, obviamente, cuando Ulises llega a Ítaca, llega disfrazado de mendigo para que nadie lo reconozca y su plan se lleve a cabo de manera exitosa. Sin embargo, no se cumple del todo, pues cuando él llega disfrazado, hay algunos que lo pueden reconocer. Y una de ellas fue su nodriza. Recuerda que en aquellas épocas, y sobre todo estas personas, los griegos, eran muy amables con los extranjeros. Solían atenderlos muy bien, les daban la bienvenida. Eran así, eran muy serviciales, eran muy atentos. Entonces aparece este señor como por diosero, ¿no? Pero era un extranjero, era un desconocido, y la nodriza le ofrece lavarle los pies. Él obviamente le agradece y cuando le está lavando los pies, oh sorpresa, le ve allí una señal. Pues era una cicatriz que solo la tenía Ulises y que obviamente ella lo reconocería porque ella lo conocía a Ulises desde muy pequeño. Y cuando ve la cicatriz, mira a Ulises a los ojos e inmediatamente lo reconoce, pero Ulises le dice: no digas nada. Y no solamente ella, sino que además su mejor amigo. ¿Quién crees? ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. Su perro Argos también apenas lo vio, empezó a mover la colita de felicidad. Me imagino, me imagino que tú ya debes tener esa imagen, ¿no? En, en tu cabecita. Pues me imagino que tienes de repente por ahí alguna mascota y hace lo mismo contigo cuando te ve. Y bueno, llega Ulises a Ítaca disfrazado de mendigo y cuando se entera de que Penélope había puesto esta condición, decide participar y los pretendientes lo tratan de lo peor, de lo peor. No les importó que era un extranjero, no les importó que era un anciano, que era un mendigo, y lo tratan de lo peor y encima se empiezan a burlar cuando él dice: yo quiero pasar la prueba. E ignorando quién era realmente, le dicen: a ver, pues pasa la prueba, ja, 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 burlándose de él. Y no se imaginaron jamás que era Ulises y que él sí pasaría la prueba porque tenía esa habilidad con la flecha y con el arco. Pasa la prueba e inmediatamente descubre su rostro y los pretendientes se sorprenden al ver que realmente había regresado a Ítaca Ulises después de 20 años. Y junto con su hijo Telémaco, quien ya sabía que su padre estaba ahí, empezaron a vengarse y mataron a todas estas personas que habían hecho tanto daño a Ítaca. Y después de tantas aventuras terribles y de malas y buenas decisiones, al fin Ulises estaba en casa con su bella Penélope. Y es así como Penélope va a ser la mujer más feliz
después de haber esperado tantos años a su esposo y nunca haber perdido la fe y la esperanza de que ese hombre que le prometió regresar, regresaría. Y vivieron, obviamente, felices junto a su hijo ya casi adulto, Telémaco. Bien, chicos, definitivamente tú vas a leer más a fondo la ficha de lectura y vas a poderte enterar más detalles de cada aventura. Esto solamente ha sido un resumen, ¿sí? Para dejarte esa curiosidad y por tu cuenta también tú sigas investigando y a ver qué novedades y qué información adicional me traes cuando tengamos nuestro encuentro virtual vía Zoom. Importantes detalles, importantes detalles. Si tendríamos que relacionar a Ulises con alguna característica, definitivamente sería la astucia, la inteligencia, la estrategia. Recuérdalo. Y si tendríamos que relacionar a Penélope, sería con la fidelidad. ¿Sí? Definitivamente también tenemos que ser muy inteligentes, pero la fidelidad de haber esperado a su esposo tantos años, a pesar de haber tenido muchos pretendientes y a pesar de que también ella necesitaba tener una compañía, un rey que protege el pueblo, ella persistió y nunca perdió la fe de que su esposo regresaría. Entre otros temas, ¿no? Importantísimos, hay muchos temas, ¿no? La búsqueda del hogar, que era el anhelo de Ulises, regresar con los suyos, ¿sí? No hay nada más importante que la familia, definitivamente. La toma de decisiones, ¿sí? Ante un peligro constante, no desesperarse y no llorar. Calmarse, tomar aire y tomar decisiones. Y pedir consejos a gente sabia. Y eso lo demostró Telémaco, ¿sí? Dijo, basta de sobreprotección, madre. Me toca ahora a mí protegerte a ti y a Ítaca ante la ausencia de mi padre. Y bueno, tomó una buena decisión porque se encontró con gente que conocía a su padre y también le contaron a Telémaco lo que él había pasado en la guerra de Troya. Bien, chicos, entonces hasta acá llegó lo que es el hecho de que tú hayas entendido cierta información con este texto oral. Viene la parte de la comprensión del texto escrito, que es con la ficha de lectura que la vas a encontrar en Ciudad Web. ¿Y qué es lo final? Lo final es hacer producción de textos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un cuadro de triple entrada, una tabla. Chicos, las tablas de doble, de triple entrada, son organizadores también de información, ¿sí? También es un gráfico a base de columnas y filas. Y estas tablas también son muy importantes porque nos ayudan a ordenar la información no solamente por categorías, sino que además nos ayudan a hacer comparaciones, a contrastar información, ¿sí? A seleccionar y analizar información que va a girar en torno a un tema según los criterios que quieras tratar o que se te indique, ¿sí? Y en esta ocasión, estas tablas las vamos a realizar con información de la Odisea. Entonces, ¿qué vas a realizar en tu cuaderno? Sí, en tu cuaderno vas a, en primer lugar, completar ciertos datos que corresponden a la ficha literaria de esta obra épica. Eso lo haremos en la clase virtual del Zoom. Pero además también vas a realizar una tabla de triple entrada, ¿sí? Con preguntas respecto a 2 aventuras que tú vas a escoger. Las 2 aventuras que más te hayan gustado, te hayan impresionado. Entonces, lo primero que vas a responder, ¿sí? Vas a colocar el nombre de la aventura. Inmediatamente en la siguiente columna vas a decir cuál era el problema en esa aventura. En la tercera columna escribirás cuál fue la estrategia, ¿sí?, que utilizaron para poder solucionar el problema. Y en la última columna ya es una pregunta que va más allá de lo comprendido, ¿no? De lo extraído de manera explícita e implícita de tu texto.
Ahora vamos a hacer que tú reflexiones y que tú des alternativas de solución. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieras sido uno de los hombres de Ulises o el mismo Ulises y tuviste que enfrentar esa aventura? No creo que sea tan difícil para ti porque eres muy ingenioso, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ya sabes, como siempre, tendremos también el formulario final con unas preguntas de comprensión literal e inferencial acerca de la Odisea. El día viernes, entonces, ten a la mano tu correo institucional y tu contraseña, por favor, para que todos podamos resolver, ¿sí?, en la clase el formulario el mismo viernes. Este es el objetivo, que a partir ya, ¿no?, de la fecha, y lo hemos empezado la semana pasada, todos completen sus formularios en la misma clase. Y así evidencias el buen manejo, ¿sí?, de tus recursos digitales. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Los quiero mucho y ya saben, a leer. Nos vemos.